Dios, bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. ¿Cómo está todo? Bien, pastor, Dios le bendiga. Qué placer verlo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos, cada uno de ustedes en esta noche. Antes de todo, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones y porque estuvieron pendientes ahí en este proceso que, como dicen por ahí, que vino de repente a la vida de uno. De verdad que le damos gloria a Dios porque Dios ha puesto personas alrededor de nosotros que nos aman. Así que antes que todo, le quiero dar las gracias una vez más a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. De todo corazón, gracias. ¿Me escuchan bien? Amén. Sí, pastor. Bueno, pues vamos a arrancar, mis hermanos. Miren, mis hermanos, en esta noche vamos a tener otro estudio de la palabra de Dios. No pienso ser muy extenso, pero vamos a ver lo que Dios nos trae en esta noche. Ya saben que estamos estudiando los profetas menores y hemos ya estudiado 3 de ellos. En esta noche vamos a estudiar Amós. Y yo creo que el Señor en esta noche nos va a hablar a cada uno de nosotros como siempre nos ha hablado. Así que esté pendiente a la clase, que yo sé que va a estar bien buena. A los que van a coger apunte ahí. Los que tienen preguntas también esté ready para preguntar. Así que en esta noche, mis hermanos, vamos a estudiar el libro de Amós, su capítulo 5, verso 4, 8 y del 11 al 15. Y el tema que vamos a estudiar en esta noche es la recompensa de buscar a Dios, mis hermanos. Repito, el tema de esta noche es la recompensa de buscar a Dios. Y mientras yo estudiaba este libro, a mí me impactó mucho, como siempre, porque pude ver lo que es la misericordia de Dios. Y a pesar de que esta temporada, en el tiempo de Amós, fue una temporada bien difícil para Amós como profeta y hombre de Dios, pero él tuvo la gallardía de levantarse y profetizarle al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios pues estaba viviendo su mejor momento, podemos decir. Y vamos a ver cómo el pueblo de Dios en ese tiempo pues se apartó de Dios. Simplemente se puede decir por lo que Dios le había entregado en su mano. Es increíble, mis hermanos. Cada capítulo de este libro, cada clase que hemos dado y la que vienen, que tienen que ver con los profetas menores, vamos a ver cómo siempre Dios ha tenido su brazo de amor y de misericordia sobre cada uno de nosotros. Pero para no darle muchos detalles, vamos a entrar en materia. Repito, el tema de esta noche es la recompensa de buscar a Dios. Y yo sé que algunos de nosotros sabemos qué es lo que es una recompensa. Tan pronto hablamos de lo que es recompensa, entendremos que eso es un regalo, una retribución que uno va a recibir de alguien o de algo por ciertos actitudes o a ciertas acciones que hicimos, que de una manera u otra pues alguien determina bendecirnos, por decirlo así. Entonces vamos a ver cómo Dios recompensa al pueblo cuando el pueblo se humilla delante de él. Nosotros lo que hemos sido atletas, entendemos que cada persona que juega un deporte está pendiente de la recompensa cuando termine, mis hermanos, por portarse bien, por hacer la cosa bien, por dirigirse como debe de dirigirse. Yo creo que Dios también, en un sentido espiritual, Dios recompensa a su pueblo cuando el pueblo de Dios pues hace la cosa conforme a su voluntad. Sí, estoy tratando de moverlo un poco aquí. Dame un segundo. Ok, ya estamos aquí. El objetivo del estudio bíblico. Hay 3 objetivos. Primero, informarse del mensaje que Dios le envió al pueblo a través del profeta, mis hermanos. Es importante que entendamos que Dios en cada tiempo, en cada etapa del pueblo de Israel, Dios siempre levantaba a alguien para enviarle un mensaje específico al pueblo, para que el pueblo entendiera cuál era la voluntad de Dios. Y vamos a ver que Dios es tan bueno, mis hermanos. Bueno, la Biblia lo dice, que Dios no hace nada si antes revelárselo a sus siervos los profetas. Yo creo que una de las ventajas que tenemos nosotros como iglesia
como pueblo de Dios es que Dios nos advierte las cosas antes de que sucedan. Eso es lo número uno. Y número dos, Dios nos da a entender a nosotros y nos dice lo que nos va a suceder si nosotros hacemos tal cosa. Escuche esto para que usted vea qué bueno es Dios y qué grande es la misericordia. Número uno, en cada tiempo, en cada temporada, en cada circunstancia que el pueblo de Dios vivía, Dios siempre enviaba a alguien, Dios siempre levantaba a alguien para que esa persona les diera el mensaje de arrepentimiento, de salvación, de reconciliación, con tal punto de que la persona o el pueblo se convirtiera una vez a Dios. Y no tan solo eso, Dios también les advertía y le decía cuáles eran las consecuencias del pueblo si no se volvía a Dios. Hasta ahí llega Dios, mis hermanos, que Dios no nos deja solos. Dios siempre nos da una palabra. Dios siempre nos dice cuáles son las consecuencias que van a venir a nosotros cuando nosotros nos apartamos de Dios. El segundo objetivo es reflexionar acerca de la misericordia divina, que es producto del arrepentimiento. Es bien importante, mis hermanos, que nosotros reflexionemos, que pensemos en la misericordia de Dios, en el producto del arrepentimiento o los beneficios del arrepentimiento. Y número tres, decidir buscar a Dios y consagrar su vida para Él. Porque una cosa es que usted y yo digamos, vamos a buscar a Dios, y otra cosa es que nosotros pues decidamos, tomemos la decisión de buscar a Dios y consagrar nuestra vida para Dios. Es muy distinto. Algo de que decidir y otra cosa es consagrar, porque muchas veces nosotros tenemos el deseo, nosotros tenemos la voluntad de buscar a Dios. En nuestro interior, en nuestra mente queremos, pensamos, muchas veces te decimos, yo quiero buscar a Dios, pero muchas veces no decidimos. Bendito sea el Señor. Entonces, uno de los objetivos en esta noche no es que solamente lo pensemos o deseemos, no, debemos decidir buscar a Dios y consagrar nuestra vida a Él. El pensamiento central dice de la siguiente manera: quien se vuelve a Dios sinceramente no será defraudado. Repito, pensamiento central: quien se vuelve a Dios sinceramente, o sea, de corazón, no será defraudado, mis hermanos. Y eso es algo que usted y yo nos lo podemos aplicar. Tantos ejemplos bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que podemos leer, que podemos recitar, que podemos aplicar, de hombres y mujeres, es más, del mismo pueblo de Dios, que cuando se volvieron a Dios de corazón, jamás fueron defraudados, mis hermanos, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Así que si hay alguien esta noche que nos está escuchando, que ha pensado o ha estado meditando volverse a Dios y tiene alguna duda de qué va a suceder mañana, bendito sea el Señor, de qué pasaría, de qué sería de mí si yo doy el paso decisivo de seguir a Dios. Yo quiero decirte en esta noche que Dios nunca va a defraudar a su pueblo cuando su pueblo decide volverse a Él de todo corazón. Y el texto áureo se encuentra en Amós capítulo 5, verso 4, donde dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. En pocas palabras, Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros hoy que si les buscamos de todo corazón, pues Dios nos va a dar vida. El bosquejo del estudio bíblico de esta noche, en el primer punto, mis hermanos, vamos a estar tratando el punto número 1. Primero dice, una advertencia a tiempo. Y présteme atención aquí, mis hermanos, porque algo que tiene Dios y una de las características que tiene Dios, como les decía al principio, es que Dios nos advierte de las cosas que van a suceder y cómo van a suceder y cuáles son las consecuencias, pues si nosotros como pueblo de Dios no escuchamos la voz de Dios. O sea, es una advertencia a tiempo, no fuera de tiempo, porque yo nunca he visto a Dios, mis hermanos, haciendo la cosa fuera de tiempo. No hay un verso bíblico en la Biblia, no hay una historia bíblica que nos enseña a nosotros que Dios actuó
fuera de tiempo. Dios siempre actúa en el tiempo preciso. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros tal vez pensamos en nuestra mente humana que Dios llegó tarde. Pero Dios nunca llega tarde. Estamos aquí en esta noche. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso que usted y yo le necesitamos. Ese punto estará dividido en dos partes. La primera parte es, primero, por abandonar la palabra de Dios y por menospreciar la misericordia. Entonces vamos a ver cuáles fueron las advertencias de Dios cuando el pueblo decidió abandonar su palabra y cuando menospreció la misericordia de Dios. El punto número 2, estaremos hablando bajo el tema el contraste entre la injusticia del hombre y la grandeza de Dios. Mis hermanos, vamos a ver cómo el hombre, en pocas palabras, en nosotros, los seres humanos, somos tan injustos con Dios, pero por encima de eso vamos a ver qué grande es la misericordia de Dios. Y si yo preguntara en esta noche, ¿ha sido Dios misericordioso con cada uno de nosotros? Yo creo que sí, que cada uno tiene una parte, cada uno tiene un testimonio de testificar de que aunque usted y yo hemos sido injustos en determinado tiempo en nuestra vida, aún así la grandeza de Dios se manifiesta sobre nosotros. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta noche, ahí donde usted está, en su casa, en su carro, donde quiera que se encuentre? Y entender, bendito sea el Señor, que aunque usted, aunque yo, hemos sido injustos, su misericordia, su amor, bendito sea el Señor, su gracia todavía pues nos respalda. Dentro de ese mismo punto vamos a ver cómo el pueblo se pervertía la justicia de Dios y cómo el pueblo ignoraba la grandeza de Dios. Es tremendo este punto. El punto número 3 dice la maldad del pueblo y la oferta divina. O sea, cómo el pueblo estaba viviendo en su maldad y cómo Dios, a pesar de todo, expresaba, le profetizaba a través del profeta Amós y le hablaba de la oferta divina que Dios le tenía. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estamos hablando en esta noche. El pueblo de Dios, mis hermanos, a pesar de la maldad que estaba viviendo en ese tiempo, Dios le seguía dando una oferta divina. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. La introducción dice así: Amós fue un pastor de ovejas del reino de Judá, porque vamos a hablar de Amós, vamos a hablar del libro de Amós, y yo creo que es pertinente que tengamos un breve resumen de quién fue Amós, quién era Amós, qué hacía Amós y cómo Dios lo llamó desde lo más vil para hablarle a los reyes, a los grandes de en ese entonces. Entonces Amós fue un pastor de ovejas del reino de Judá, llamado por Dios para profetizar sobre la condición espiritual de Israel. Ojo en esto, mis hermanos, porque uno de los puntos importantes del llamado de Amós en el momento donde el pueblo de Israel estaba perdido espiritualmente fue para que este profeta le hablara al pueblo directamente de la condición espiritual al reino del norte. Podemos decir que Dios habla a su pueblo. Podemos decir, mis hermanos, que cada determinado tiempo Dios levanta hombres y mujeres que le den un mensaje profético al pueblo de Dios, porque la condición del pueblo de Israel en ese entonces espiritualmente era bien grave, y Dios, sabiendo todo esto, viene y levanta a Amós desde el reino del reinado sur para que hablara al reinado del norte. Era un hombre sencillo, llamado a hablarle a los líderes religiosos de la palabra de Dios. Yo quiero marcar algo aquí, mis hermanos, porque cuando vemos la condición de Amós, me parece parecido a Pedro, porque Amós era un hombre sencillo, un hombre que no era de la clase alta, podemos decir, tal vez de la clase media, pero no de la clase alta, pero con esa sencillez que tenía Amós, bendito sea el Señor, aunque no tenía posición en la ciudad, en el pueblo, Dios lo marcó.
Dios lo llamó para darle un mensaje directamente a los grandes, a los que habían ser llamados grandes, a los sacerdotes, a los ricos del pueblo de Dios. Yo quiero decirte en esta noche, mis hermanos, que usted y yo no debemos de menospreciar a Dios. Que usted y yo no podemos menospreciar nuestro estatus social. Que así como Amós era sencillo, aleluya, que tal vez no tenía el gran estudio, la gran inteligencia, Dios lo marcó y lo llamó para hablarle a aquellos que se habían de hacer llamar grandes. Así que, mis hermanos, lo único que usted y yo necesitamos para poder hablar de parte de Dios es tener un llamado directamente de Dios. Y si Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a formar parte de este evangelio, es porque ya tenemos el llamado. Amós denunció la corrupción del liderazgo nacional que oprimía al pueblo con muchos pecados. Amós vivió en una época en que tanto el reino de Judá como Israel gozaron de gran prosperidad y riqueza, porque Jeroboam II, rey de Israel, había derrotado a los sirios y recuperado el territorio original de su reino. Ojo en esto, mis hermanos, yo no entiendo todavía, porque hay personas que cuando Dios lo bendice, se apartan de Dios. Y vamos a ver, mientras desarrollemos esta historia, cómo el pueblo de Dios, después que Dios lo había bendecido, no sé si se acuerdan la clase pasada, al final, donde yo lo mencioné, todas las bendiciones que Dios le había dado a Israel, todas las posesiones que Dios le había dado a Israel. Entonces, en este momento, el pueblo de Israel estaba viviendo una situación buena. Dios lo había bendecido, Dios lo había llenado de gracia. Pero el pueblo, por encima de todas las bendiciones que Dios le había dado, se alejaron de Dios. Asimismo, hoy en día hay personas que no pueden ser bendecidos de parte de Dios. Yo conozco gente, mis hermanos, que no tenían nada y de repente recibieron la bendición de Dios y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de sus hermanos, se olvidaron de su familia, se olvidaron de su iglesia, porque hay gente que lamentablemente, mis hermanos, no pueden ser bendecidos, porque tan pronto Dios lo bendice, se olvidan de Dios, se olvidan de la búsqueda de Dios, se olvidan de la integridad hacia Dios. Y esto le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Amós. Dios lo había bendecido. Dios había bendecido el liderazgo. Dios había bendecido, bendito sea el Señor, la cultura. Dios lo había bendecido con todo. Y el pueblo aún así le dio la espalda a Dios. Amós vivió en una época en que tanto el reino de Judá como Israel gozaron de gran prosperidad y riqueza, porque Jeroboam II, rey de Israel, había derrotado a los sirios y recuperado el territorio original de su reino. En pocas palabras, mis hermanos, todo lo que el pueblo de Israel había perdido antes, Dios se lo había devuelto. Dios se levantó un rey llamado Jeroboam II que conquistó todo el territorio, recuperó todo el territorio original, derrotó a los sirios. O sea que la mano de Dios estaba con ellos. Pero en la otra parte, en la parte sur del reinado, Usías, el rey Usías, que estaba reinando a Judá, había dominado a los edomitas, a los filisteos y a los amonitas. También había promovido, escúchame bien, la agricultura y la ganadería. Había fortificado las ciudades y abierto cisternas. Su ejército era de 3.500 guerreros poderosos y fuertes. ¿Qué podemos decir con todo esto? Que Dios había bendecido a su pueblo. Dios había bendecido a Israel, mis hermanos, de todas las maneras. Y yo me preguntaba, mientras estudiaba esta clase, Señor, pero ¿cómo el pueblo, después de ver tantas bendiciones, se apartó de ti? ¿Cómo el pueblo, después de haber visto tantas cosas, tantos milagros que Dios había hecho, se olvidaron de Dios, mis hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos, el ser humano tendemos a que cuando estamos en buena, nos olvidamos de Dios. Yo todavía no sé por qué. Porque nuestra fidelidad a Dios
no puede depender de los bienes materiales. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo no puedo adorar a Dios. Yo no puedo bendecir a Dios simplemente cuando yo estoy bendecido monetariamente. Yo no puedo ser fiel a Dios porque yo tengo un trabajo, ¿me explico? Porque mi fidelidad a Dios no depende de mi trabajo. La fidelidad de nosotros hacia Dios no depende de la posición económica que nosotros tengamos. Yo creo que nosotros tenemos que adorar a Dios. Yo creo que nosotros tenemos que bendecir a Dios, mis hermanos, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Bendito sea el Señor. Pero este pueblo adoraba a Dios o le daba la espalda a Dios, a un Dios, bendiciéndolo. Pero a pesar de todas estas bendiciones, ambos reinos, escúcheme bien, se olvidaron de la ley de Dios. Pero en el de norte, o sea, en la parte norte, hubo algo peor o más serio. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero, escúcheme bien porque vamos a entrar en detalle. ¿Qué hizo el pueblo de la parte norte de Israel que agravó tanto la situación? Primero, ellos combinaron el culto a Dios con las divinidades cananeas. Segundo, se habían convertido en centros idolátricos. La casa de Betel, que era casa de Dios o se llamaba casa de Dios, le cambiaron el nombre en Bet Aven, o sea, casa de indignación o casa de ídolos. Bajo esta circunstancia, Dios envió del reino del sur a Amós para que profetizara en Betel. Su misión era condenar el pecado que prevalecía y anunciar el juicio de Dios si no se arrepentían. El primer punto para entrar en materia, vamos a ver una advertencia a tiempo. ¿Quién puede leer Amós capítulo 5, verso 4 al 6? Una advertencia a tiempo, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, como decía antes, Dios nunca habla tarde. Al principio, yo le decía para los hermanos que se conectaron ahora, que Dios nunca llega tarde. Dios nunca habla tarde. Tal vez para nosotros nos encontramos muchas veces en desesperación y estamos esperando una palabra de Dios y estamos esperando que Dios nos responda, mis hermanos. Pero yo quiero decirte en esta noche, por si acaso alguien de ustedes está pasando alguna circunstancia, que Dios nunca responde tarde. Dios nunca habla tarde. Dios siempre habla en el momento preciso. Y vamos a ver cómo Dios le advierte al pueblo a través de Amós en el momento preciso. Amós capítulo 5, versos 4 y 6. Amén. Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis de Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin en Betel quien lo apague. Amén. Entonces vamos a ver, mis hermanos, la primera pregunta que podemos decir: ¿por qué Dios le advierte a tiempo al pueblo de Israel lo que va a pasar? Primero, por abandonar a Dios. Una de las razones que Dios le advierte a Amós o al pueblo de Israel a través de Amós es porque ellos abandonaron a Dios, mis hermanos. Y yo no entiendo cómo el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que vivió y a pesar de todas las bendiciones que había recibido de parte de Dios, decidió abandonar a Dios. Esa es una decisión que se toma personal. Es una decisión que lo toma la persona que en su corazón lamentablemente ya no habita a Dios. Ya no habita el deseo de adorar a Dios. Ya no habita. Mira, mis hermanos, cuando alguien ya decide abandonar a Dios, es porque la cosa es grande. Aleluya. Es porque ya la cosa para ellos no tiene significado. Es porque la cosa para ellos ya no les resta importancia. Y Dios lo advierte. Y lo primero que Dios le dice es que lo va a abandonar. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Ahora, ¿por qué sería
tratado el pueblo de Dios igual o mayor severidad que las naciones gentiles? Usted se diría, pero ¿por qué el Señor va a tratar más grave o más fuerte el pueblo de Israel que los gentiles? Bueno, porque se había sido infiel al pacto de Dios. Dios tenía un pacto con ellos y ellos lo rompieron, no cumplieron con lo que Dios le había dicho. Segundo, ¿qué sucedía en el ámbito religioso en Israel en los tiempos de Amós? O sea, ¿qué estaba pasando en ese entonces? Cuando Dios decide advertirle, ¿qué estaba viviendo el pueblo de Dios en ese entonces? Primero, apunte esto, lo que quiero apuntar. La nación se había apartado de la ley dada en Sinaí. O sea, lo que Dios le había dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Bendito sea el Señor, cuando Moisés subió a hablar con Dios ahí, los mandamientos que Dios le había dado, las leyes que Dios le había dado, los estatutos que Dios le había dado, lamentablemente el pueblo de Israel se había apartado de la ley de Dios. Y esa es una de las razones que Dios decide abandonar al pueblo, mis hermanos. Y asimismo, cuando usted y yo decidimos olvidarnos de la ley de Dios, Dios nos abandona. No porque Dios es malo, sino porque nosotros rompemos el pacto que hicimos con Dios una vez. Número dos, el pueblo había levantado centros para el culto a las deidades. Primero cananeas, en ciudades como Betel, Gilgal y Berseba. Más adelante vamos a ver qué significado tenía la casa de Betel, Gilgal y Berseba. En esos lugares, mis hermanos, que eran lugares céntricos, santos, separados para Dios, que tenían un significado tremendo en ese entonces. Esos lugares, el pueblo lo cogió para levantar centros para culto a dioses paganos. Y número tres, habían mezclado el culto a Jehová con el de las deidades de Canaán. Mis hermanos, el culto a Dios no necesita mezclarse con nadie, con nada. El servicio a Dios, el culto a Dios, repito, no necesita que les añadamos nada. Aleluya. Porque muchas veces queremos añadir al servicio a Dios, mis hermanos, y Dios no se va a mover por eso. La gloria de Dios no va a descender en un lugar donde se le está añadiendo cosas que no tienen que ver con el carácter santo de Dios. Entonces el pueblo de Israel decidió, o pensaron ellos, que añadiendo servicio al servicio de Dios con las ciudades o los paganos de Cananeo, mis hermanos, a Dios no le gusta eso. Dios lo abandonó. ¿Sabe por qué? Porque se salieron de la voluntad de Dios. Ellos pensaban que podían practicar un sincretismo religioso en el cual Dios y los falsos dioses fuesen complacidos. Miren, mis hermanos, apunte esto. Primero, Dios no comparte su adoración con nadie. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Porque el pueblo de Israel comenzaron a añadir al culto de Dios la misma costumbre de los cananeos. Porque ellos pensaban que Dios se iba a complacer con esto, mis hermanos. Y Dios no se complace con la mezcla de los dioses paganos. Repito, Dios no comparte su adoración con nadie, mis hermanos. Toda la gloria, toda la adoración se la merece Dios. No podemos actuar como actuó el pueblo de Israel en el tiempo de Amós, que comenzó a añadirle cosita al culto y cosita para aquí y cosita para allá, mis hermanos. Dios no necesita que se le añada nada a su servicio. Dios no necesita que se le añada nada a su culto de adoración. Lo único que Dios demanda de usted y de mí, lo único que Dios demanda de nosotros es que nos humillemos de todo corazón, es que le adoremos, bendito sea el Señor, de todo corazón, es que podamos exaltar su nombre de todo corazón. Dios no necesita otra cosa. Dios no necesita una adoración mezclada. Dios necesita una adoración genuina, que era lo que el pueblo de Israel no estaba haciendo. Número dos, Dios
no se complace con una adoración falsa. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Dios no se complace con una adoración falsa, mis hermanos. Nuestra adoración debe ser sincera. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta noche? ¿Alguien puede decir, Señor, yo te voy a adorar de todo corazón? ¿Alguien puede entender la diferencia entre adorar a Dios de todo corazón y adorar a Dios falsamente? Usted sabía que cuando el pueblo adora falsamente no sucede nada. Aleluya. No sé si usted ha estado en servicio, que usted dice, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí no se mueve nada. Por más que cantamos, por más que adoramos, no sentimos nada. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque es una adoración falsa. Pero la adoración genuina, aleluya, la adoración que es de corazón, aunque te sientas preso como estaba Pablo y Silas, aleluya, cuando el pueblo de Dios adora genuinamente, lo primero que Dios hace es que se rompen la cadena, gloria al Señor. Una verdadera adoración rompe los yugos, una verdadera adoración abre las puertas que están cerradas. Una verdadera adoración, mis hermanos, hace descender la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? Yo no sé si usted se ha encontrado en un momento difícil, usted sola ahí, usted solo, usted comienza a adorar a Dios y usted comienza a bendecir a Dios, bendito sea el Señor, y de repente se mete una gloria en su casa, y de repente se mete una gloria en su habitación, y de repente la nube del Señor comienza a moverse. ¿Sabe por qué? Porque su adoración no es falsa, es genuina. Cuando el pueblo de Dios adora genuinamente, mis hermanos, los ángeles del cielo se mueven, la mano de Dios se mueve a su favor, aunque te sientas preso, presa, aunque nos sintamos muchas veces adoloridos, bendito sea el Señor, aunque nos sintamos muchas veces desbaratados, aunque nos sintamos muchas veces sin fuerza, pero cuando nos unimos, cuando nos levantamos y entendemos que en la adoración hay libertad, que en la adoración hay fortaleza, que en la adoración hay esperanza, gloria al Señor, que en la adoración se rompen los yugos, otra cosa sucede, el ambiente se transforma, la casa se transforma, su vida es transformada, su familia es transformada, aleluya, su hogar es transformado, lo interior de su vida es transformado. ¿Sabe por qué? Porque está saliendo una adoración sincera desde nuestro punto de corazón. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Aleluya. Hay una diferencia grande entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Número 3. No podemos adorar ni servir a Dios y a los dioses falsos al mismo tiempo. ¿Alguien está aquí? Repito, no podemos adorar ni servir a Dios y a los dioses falsos al mismo tiempo. Porque una fuente no puede dar dos aguas. O la da dulce o la da salada. No podemos adorar a Dios y también adorar al enemigo. En pocas palabras, podemos pasar al número 4 que dice que debemos definirnos. Usted y yo debemos definir nuestra vida y hacernos una pregunta. ¿A quién vamos a adorar? ¿Alguien está aquí en esta noche? ¿Alguien se puede preguntar, Señor, a quién yo voy a adorar? ¿A quién yo voy a bendecir? ¿A quién yo voy a exaltar? Aleluya. ¿Delante de quién yo me voy a postrar? ¿Alguien se puede cuestionar en esta noche? ¿Alguien, si no se siente seguro, puede decir, Señor, yo necesito una respuesta? Yo necesito saber a quién es que voy a adorar. ¿Sabe por qué? Porque o a Dios o a los Baales. O adora a Dios o adora a los Baales. No podemos claudicar
entre dos pensamientos. Si es Dios, seguidle. Si Baal es Baal, pues id en pos de él. En pocas palabras, mis hermanos, el pueblo de Dios, usted y yo, debemos definirnos. Debemos de saber a quién vamos a adorar. Debemos de decidir a quién vamos a exaltar. Si Dios es Dios, vamos a ir en pos de él. Pero si es Baal, mi hermano, vayan detrás de los Baal. Pero debemos de definirnos a quién vamos a bendecir. Definición. El que busca a Dios recibe vida. El que busca a Dios recibe fuerza. El que busca a Dios recibe nueva esperanza. En poca palabra, en Dios no hay perdición. Como decía la hermana Dulce hace unos domingos atrás, en Dios lo que hay es ganancia. Aleluya. El Dios que usted le sirve, mis hermanos, al Dios que yo le sirvo, al Dios que le servimos, en él no hay perdición, porque Dios suma, Dios multiplica, Dios no resta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo antes de pasar al punto B? Aleluya. Pues pasamos a la parte B del punto 1, que dice, por menospreciar la misericordia de Dios. En pocas palabras, una advertencia a tiempo. Fue porque menospreciaron la misericordia de Dios. ¿Alguien puede leer el verso 6? Amén. Verso 6, por favor. Buscad a Jehová y vivid. No sea que cometa como no sea que cometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Amén. Amén. Una de las quejas que Dios da en contra de Israel y Judá era que se volvieran a él. Amén. Y no lo habían hecho. En pocas palabras, Dios le había pedido muchísimas veces al pueblo de Israel que se volvieran a Dios. Bueno, desde la primera clase o el primer estudio hemos estado hablando del arrepentimiento y hemos estado viendo las veces que Dios viene tratando con el pueblo de Israel, las veces que Dios viene quejándose con el pueblo de Israel, mis hermanos, diciéndole que se vuelvan a él, que se arrepienta, que cambien su estilo de vida, que cambien su estilo de pensamiento, que cambien su estilo de adoración. Dios ya tiene un esquema, ya Dios tiene varios tiempos, varios años pidiéndole al pueblo que se arrepiente, que se vuelva a él, y ellos no lo habían hecho. Pero si usted estudia, apunte esto, el capítulo 4 de Amós, versos 6 a 11, usted va a entender que Dios menciona ahí 5 castigos o 4 castigos que fue enviado uno tras otro con el propósito de que se volvieran y no lo hicieran. Lo primero que Dios le envía a Israel fue una hambre tremenda. Y esto me impacta a mí, porque Dios busca la forma y la manera de que su pueblo se reconcilie con él. Y lo primero que Dios le hizo fue que le mandó una hambre, una hambruna, mis hermanos. Y yo no entiendo cómo ese pueblo, pasando tanta necesidad, pasando tanta hambre, ni así se convirtieron. Segundo, Dios le envió una sequía. Tercero, Dios le envió una peste de langosta. Y segundo, una violencia y desastre que había pasado en el pueblo. Y ni aún así el pueblo se convirtió. El punto 2, vamos a ver un contraste entre la justicia y la grandeza de Dios. ¿Alguien me puede leer Amós capítulo 5, versos 7 y 8? Amén, pastor, yo lo puedo hacer. Ok. Amén. 7 y 8 dice así: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer
el día, el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Amén. Vamos a ver en este punto, mis hermanos, cuál es el contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Cuáles son los requisitos para buscar a Dios? ¿Alguien me puede contestar cuáles son los requisitos para buscar a Dios debidamente? ¿O cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera nosotros podemos buscar a Dios debidamente? ¿Alguien me puede dar una opinión? Sinceramente, Amén. humillándonos, Con sinceridad. ¿Alguien más? humillándonos. En oraciones, En oración. ¿Alguien más? Con humildad. En humildad. Eso está tremendo. ¿Alguien más puede decir cuáles son los requisitos para buscar a Dios debidamente? Arrepentimiento. En oración, con ayuno. Todo eso está correcto, mis hermanos. Arrepentimiento también, pastor. Amén. Apunte esto, mis hermanos. Uno de los requisitos que usted y yo necesitamos para buscar a Dios es la sinceridad. Y disculpe, no se me ofenda, pero muchas veces nosotros buscamos a Dios hipócritamente. ¿Alguien está aquí en esta noche? Amén. Y pensamos y creemos que podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Nos engañamos nosotros mismos. Podemos actuar porque nosotros somos actores. Aleluya. Nosotros no sabemos comportar bien muchas veces delante de la gente, pero cuando estamos solos, cuando la gente no nos está viendo, cuando el pastor no está ahí, cuando los líderes no están ahí, bendito sea el Señor. Yo quiero decirte en esta noche que Dios nos está mirando donde quiera que nosotros estemos. La sinceridad es bien importante en el momento de buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestros corazones. El Espíritu de Dios puede escudriñar lo más profundo de nuestro espíritu. Primero, necesitamos tener sinceridad. Ser sincero con nosotros mismos. Reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestro carácter, reconocer nuestro estilo y nuestra forma de ser. Hoy más que nunca, mis hermanos, necesitamos ser sinceros. Bendito sea el Señor. Lamentablemente, mis hermanos, hay demasiada hipocresía en el pueblo de Dios. Y esto no es nuevo. Esto es desde hace mucho tiempo, que en el pueblo de Dios siempre se ha movido la hipocresía. Y que Dios nos libre a usted y a mí de ser parte de esto, sino que en el momento de buscar a Dios vayamos con esa mentalidad de ser transparente, de ser sincero delante de Dios. Segundo, debemos de buscar a Dios con mucha humildad. Porque muchas veces nuestro ego, mis hermanos, pues se nos sube a la cabeza. Y Dios no quiere nada con la gente que son arrogantes. ¿Alguien está aquí? Yo creo que hoy más que nunca Dios necesita trabajar en nuestros corazones. Hoy más que nunca Dios necesita trabajar en nosotros, mis hermanos, porque nos hace falta tener piedad. Hace falta, mis hermanos, tener compasión por los demás. Nos hace falta tener misericordia por los demás. Nos hace falta, mis hermanos, tener amor por los demás. Nos hace falta, mis hermanos, amar a los demás. Nos hace falta, mis hermanos, ser sinceros con los demás. Nos hace falta, mis hermanos, es sufrir con lo que sufre. Nos hace falta, mis hermanos, clamar por aquellos que no pueden clamar. Nos hace falta, mis hermanos, extenderle las manos a aquellos que necesitan. Nos hace falta, mis hermanos, darle el pan
aquellos que están hambrientos, gloria al Señor. Nos hace falta, mis hermanos, visitar a aquellos que están enfermos. Nos hace falta predicar a aquel Cristo que usted y yo conocemos, que nos ha libertado, que ha cambiado nuestra vida, gloria al Señor, que nos ha dado salvación. Pero para eso necesitamos ser humildes. Es más, me voy a ir un poquito más lejos. No podemos creernos la última Coca-Cola del desierto. No podemos pensar que yo soy más importante que mi hermano o mi hermana. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Tenemos, hermano, que poner los pies en la tierra. Porque Cristo nunca ha pensado o nos ha humillado por encima de nuestros errores. Dios ha tenido una postura de humilde en su vida. Pero mis hermanos, ¿dónde fue que nació Cristo? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. En un pesebre, pudiendo venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo. Pero qué difícil a nosotros se nos hace muchas veces ser humilde. Y no quiero hablar mucho de eso porque en verdad el tema no es ahí. Pero nos hace falta mucho ser humilde. Para buscar a Dios necesitamos ser quebrantados, mis hermanos. Habemos demasiadas personas con el corazón duro como una piedra. Dios necesita trabajar en nuestros corazones. Dios necesita romper nuestro carácter. Dios necesita romper, Dios mío, lo que nos impide que podamos caer y llorar y gritar delante de Dios y poder decir, Señor, yo estoy aquí en esta noche quebrantado, quebrantada. Yo necesito más de ti, Dios mío. Haz algo en mi vida. Alguien puede decir en esta noche, Señor, yo necesito ser quebrantado por ti. Yo necesito ser rota por ti, Señor. Necesitamos que Dios hable, que Dios trabaje en nosotros, pero para eso usted y yo necesitamos caer quebrantado delante de Dios. Y número 4, para buscar a Dios lo tenemos que buscar no con dilación. ¿Qué significa eso? Con retraso. En pocas palabras, el retraso en un proceso. Nosotros no podemos buscar a Dios tardío. Nosotros no podemos buscar a Dios tarde, no, es ahora. Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te voy a buscar. Yo voy a buscar más de Dios y se nos olvida. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no me conteste? Usted le ha dicho a Dios, Señor, desde hoy voy a comenzar a buscarte en ayuno y oración. Desde hoy voy a empezar a buscar a Dios. Pero no empezamos. Se queda todo ahí. ¿Sabe por qué? Porque lo buscamos dilatado, tarde, retrasado, mis hermanos. Yo quiero decirte en esta noche que esta noche es el momento para que usted y yo busquemos a Dios en espíritu y en verdad. No es mañana, es ahora. No es tarde, no. Dios quiere que usted y yo le busquemos ahora. Y el punto A dice, el pueblo pervertía la justicia. ¿Alguien puede leer el verso 7? Por favor, verso 7. Amén, pastor. Los que convertí en ajeno el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Lee el 8, por favor, también. Buscar al que hace las Pleiades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Amén. Miren, mis hermanos, los versículos 7 y 8. El profeta Amós hace un contraste entre la corrupción espiritual que había en la nación y la omnipotencia divina. Amós hace referencia a 3 sitios que se habían convertido en centro de gran idolatría. Primero, Betel. Segundo,
Gilgal. Y tercero, Beerseba. Los micrófonos, por favor. Y Beerseba. Estos sitios habían sido sagrados para los israelitas, porque en ellos hubo manifestación especial de Dios. En pocas palabras, miren, préstenme atención en esto, porque vamos a ver cuáles fueron los lugares que el pueblo de Israel cogió para pervertirlo y hacer todo lo contrario hacia la voluntad de Dios. Primero tenemos a Betel, segundo tenemos a Gilgal y tercero tenemos a Beerseba. Estos tres lugares, mis hermanos, eran bien especiales en el tiempo de Israel. Número uno, Betel. Para los que están cogiendo apunte, Betel era el sitio donde Dios se le apareció a Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Era un lugar bien importante. Segundo, ahí tuvo en Betel el sueño de la escalera. ¿Usted se acuerda del sueño que tuvo Jacob? Que hasta contamos un coro, que era una escalera que él veía, ángeles subían, ángeles bajaban. Ahí, en ese lugar de adoración, en ese lugar donde Jacob tuvo un encuentro con Dios, en ese mismo lugar, Dios le reiteró las promesas que le había hecho a su abuelo Abraham tiempos atrás. Y por su parte, Jacob nombró aquel lugar Betel, en pocas palabras, casa de Dios, y allí hizo voto a Dios. Estamos hablando, mis hermanos, que ese lugar santo, ese lugar sagrado, ese lugar donde el pueblo de Israel ya lo había apartado para adorar a Dios, allí mismo fue que el pueblo decidió adorar otros dioses, mis hermanos. Miren, esto es grande, porque nosotros es que estamos viendo cosas en las iglesias hoy en día y cómo el mundo está, pero mis hermanos, mire, el pueblo de Israel no era fácil, porque ese lugar sagrado donde Dios le habló a Abraham primero, les dio la promesa. Segundo, Dios se le aparece a Jacob. Ese lugar Jacob lo ungió. En ese lugar Jacob le puso nombre, casa de Dios. Y allí Jacob hizo un voto de Dios. Allí mismo, mis hermanos, el pueblo de Dios se pervirtió y comenzó a adorar a dioses paganos. Comenzaron a adorar a los dioses de los cananeos. Ese mismo lugar donde antes caía la gloria de Dios, ahora en ese momento se había convertido en un centro de idolatría. Y número dos, también estaba Gilgal. ¿Qué era Gilgal? Gilgal fue el primer campamento después que los israelitas cruzaron el Jordán para poseer la tierra prometida. En pocas palabras, después que Dios libertó al pueblo de Israel del cautiverio, de la opresión que estaba viviendo en Egipto, allí fue el primer lugar donde Israel pues hizo su campamento. Ahí donde Dios le dijo que iban a poseer la tierra prometida. Allí se levantó el monumento con las 12 piedras tomadas del Jordán. En ese sitio fueron circuncidados los judíos que nacieron en el desierto. Fue celebrada la Pascua y el maná cesó de caer. En ese lugar, mis hermanos, tan santo, tan agradable, tan guardado por Dios, allí el pueblo de Israel no respetó eso, sino que comenzaron a adorar los dioses paganos. Y en ese mismo lugar fue donde Josué ocupó ese lugar como centro de sus operaciones mientras conquistaba la tierra prometida. En pocas palabras, ese lugar era un lugar de estrategia para Josué. No era cualquier lugar, eran lugares donde Dios había marcado. Y la número 3 era Beerseba. Había sido la residencia de Abraham, de Isaac y Jacob. Su nombre era el pozo del juramento, porque se originó por el juramento que hicieron Abraham y Abimelech, rey de Gerar. Estamos hablando, mis hermanos, que estos tres lugares poseían, primero, un valor histórico en el pueblo de Israel. Dos, estos lugares representaban un pacto nacional del pueblo de Israel. Y tres, estos lugares también representaban lo que es la vida religiosa
para el pueblo de Israel. En pocas palabras, estos lugares eran bien históricos, eran bien reconocidos, eran bien sagrados, pero a pesar de eso, ellos no respetaron eso, sino que comenzaron a vivir conforme a su voluntad. ¿Por qué Dios le llama que le va a convertir en ajeno esos lugares? ¿Sabe por qué? Mire cómo yo tengo ahí abajo. Dice, el dulce recuerdo del pasado de estos sitios habían sido convertidos en ajenjo o amargura. Todo lo que yo le hablé, todo lo que yo mencioné, lo que Dios hizo en aquellos lugares, mis hermanos, el pueblo de Dios se olvidó de eso. Se olvidaron de la bendición de Dios. Se olvidaron de lo que Dios le había hecho. Y por eso que Dios le dice, yo lo voy a convertir en ajenjo. Esos lugares donde caía mi gloria. Esos lugares donde yo me le revelé a Jacob. Esos lugares donde Josué lo convirtió en un campamento, en un lugar estratégico. Ese lugar donde Jacob ungió las 12 piedras. Ese lugar donde mi nombre fue establecido. Ese lugar de dulzura, de gloria. Dice el Señor, yo lo voy a convertir en ajenjo, lo voy a convertir en amargura. Simplemente porque ustedes me han dado la espalda, mis hermanos. Cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, todo lo que fue dulce se convierte en amargo. Bendito sea el Señor. Estoy diciendo, mis hermanos, que cuando nosotros decidimos darle la espalda a Dios, todo lo que era dulce se convierte en amargura. Todo lo que era luz se convierte en tiniebla. Todo lo que era paz se convierte en dolor. Esto lo estoy diciendo por si alguien está pensando volver atrás. No vuelva atrás. Hay que seguir a Cristo, mis hermanos. Porque si dejamos al Señor, si abandonamos al Señor, nuestro postrer estado va a ser peor, mis hermanos. Nos va a amar. Al que deja a Dios, al que se aparta de Dios, le va mal. La parte del punto 2 dice, el pueblo ignoraba la grandeza de Dios. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Muchas veces nosotros ignoramos la grandeza de Dios. Medite un segundo ahí, usted que me está escuchando. Hemos ignorado nosotros la grandeza de Dios. Personalmente, hemos nosotros ignorado la grandeza de Dios. Nos hemos olvidado en un determinado tiempo que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios poderoso. Hemos ignorado las batallas y las guerras que nosotros hemos ganado. Hemos ignorado lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mis hermanos. Nos hemos olvidado del pasado, de lo que Dios hizo cuando estábamos encarcelados, cuando estábamos perdidos en nuestro delito y pecado, cuando estábamos perdidos en este mundo. Nos hemos olvidado que las grandezas de Dios, mis hermanos, es suficientemente para arropar nuestra vida, para cambiar nuestra vida. ¿O somos nosotros capaces de olvidarnos de Dios y darle la espalda sin entender que tenemos un Dios que es grande en misericordia? ¿Alguien puede leer el verso 8, por favor? Verso 8. Amén. Verso 8, por favor, ya. Buscad al que hace las Pleiades y al Orión, y él vuelve las tinieblas en mañanas y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Oiga, mis hermanos, oiga lo que dice este verso. No podemos ignorar la grandeza de Dios. El verso dice, primero, Él vuelve las tinieblas en mañana. Escúcheme bien, mis hermanos, porque usted tiene un Dios grande. Nosotros tenemos un Dios grande. Aleluya. Y no podemos ignorarlo. No podemos olvidarlo. Dios dice en el verso 8, primero, que Él vuelve las tinieblas en mañana. Y yo quiero hablarle a alguien esta noche que tal vez está viviendo en un momento de tiniebla,
quiero decirte de parte del Señor a través de su palabra que las tinieblas, Dios tiene el poder, aleluya. Él es grande para convertirla en mañana, gloria al Señor. Toda esa tiniebla que tal vez no te están permitiendo ver ahora, ese túnel oscuro donde tú estás viviendo, gloria al Señor. Esa noche oscura donde usted está viviendo. Ese momento nocturno, bendito sea el Señor, donde usted no puede ver, gloria al Señor. Que por más que abra sus ojos no puede ver una salida, gloria al Señor. Que por más que oras, que por más que ayuna, que por más que clamas, que por más que busca a Dios, las tinieblas no te permiten ver. Yo te vengo a decir en esta noche que esa tiniebla, Dios, a partir de hoy, la convierte en mañana, gloria al Señor. Toda tiniebla que no te permite ver, toda oscuridad diabólica, gloria al Señor, que no te permite ver la grandeza de Dios. Toda oscuridad, aleluya, que no te permite ver que Dios está obrando a tu favor. Alguien puede bendecir a Dios. Alguien puede decir, Señor, en esta noche esta tiniebla se va de mi casa, aleluya. Alguien puede decir, Señor, en esta noche las tinieblas se van de mi familia. Oh, bendecimos a Dios. Alguien puede decir, Señor, hoy las tinieblas se convierten en mañana, gloria al Señor. Yo voy a ver la luz de Cristo, gloria al Señor. Yo voy a ver la luz al final del túnel. Alguien puede decir, Señor, no permito que ninguna tiniebla diabólica me arrope. No permito, gloria al Señor, que ninguna tiniebla me impida ver la luz de Cristo. En el nombre de Jesús, yo vengo a decirte en esta noche, apúntalo ahí. Estas tinieblas se van. La luz del día va a venir sobre ti. Ay, Dios mío. La luz del día va a venir sobre tu casa. Gloria al Señor. Alguien está aquí en esta noche. Alguien puede decir, Señor, yo puedo ver la mañana de mi día. Aleluya. Alguien puede decir, Señor, está amaneciendo sobre mí. Aleluya. Alguien puede bendecir a Dios. Alguien puede levantar sus manos y decir, Señor, puedo ver la mañana sobre mí. Oh, Dios mío, quiero hablarle a alguien esta noche que está pensando que la noche está oscura, que está pensando, Señor, ¿cuándo va a amanecer? Vengo a decirte de parte de Dios, viene la mañana de Dios sobre ti. Oh, aunque no pueda ver, aunque tus ojos están cansados, gloria al Señor, aunque tus pupilas no te permiten ver en esta noche la mañana de Dios sobre ti. No me pregunte cuándo, no me pregunto cómo, pero Dios va a prometer su palabra. Y Él dice que es grande, gloria al Señor, que Él tiene el poder de soplar sobre la noche, de soplar sobre las tinieblas y convertir todo lo que está oscuro en luz. Ay, Dios mío, te adoramos. No sé para quién esta palabra, pero cójala de parte del Señor. No hay tribulaciones que puedan acabar tu vida. Oh, no hay cárcel que pueda acabar tu vida, gloria al Señor. No hay proceso que te puedan matar. Alguien está aquí en esta noche, gloria al Señor. Alguien puede bendecir a Dios. Alguien puede decir, Señor, gracias. Gracias por los procesos, Señor, porque me ha sido fuerte, gloria al Señor. Alguien puede decir, Señor, gracias, porque a través del proceso ha moldeado mi carácter, gloria al Señor. Alguien puede decir, Señor, gracias, Dios mío, porque lo que no entendí ayer, hoy lo entiendo, gloria al Señor. Alguien puede decir, Dios mío, gracias, porque esas tinieblas al final me han servido para bien y he permanecido, he estado estable delante de ti, gloria al Señor. He podido ver tu mano, a pesar de todo, Señor, yo he podido ver tu brazo sobre mí. Oh, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Queremos bendecir a alguien. Quiero bendecir a alguien. Quiero bendecir a alguien que no puede ver. Quiero bendecir a alguien que está perdido en un laberinto, que está perdida en un laberinto. Gloria al Señor. La mano de Dios te va a sacar, aunque no encuentres la salida, aunque no encuentres cómo escapar. El Espíritu Santo de Dios te va a dirigir. Aleluya. De ahí no te va a sacar hombre. No. De ahí no te va a sacar tu familia. Olvídate de eso. Ay, Dios mío. De ahí no te va a sacar el pastor, mucho menos. Aleluya. De ahí no te va a sacar tu amigo, tu amiguita, ningún hermano. No. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Alguien puede agarrar esa palabra. Alguien puede, bendito sea el Señor, en esta noche correr. Alguien puede decir, Señor, quítense que voy a correr, gloria al Señor. Alguien puede decir, yo siento a Dios en esta noche. Aleluya. Alguien puede decir, yo siento su Espíritu sobre mí. El Espíritu de Dios te va a tomar. Oh.
El Espíritu de Dios te va a agarrar. Aleluya. El Espíritu de Dios te va a dirigir. Bendito sea el Señor. Oh, te adoramos. El Espíritu de Dios te va a dar fortaleza. El Espíritu de Dios te va a dar entendimiento para que entienda lo que no entendía. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios te va a dar el conocimiento que necesita. El Espíritu de Dios te va a dar la sabiduría para que te pueda dirigir. Oh, te adoramos. Él es quien convierte las tinieblas en mañana. Santo, santo, gloria a Él es que te va a poner a dormir. Aleluya. Maravilloso eres tú, Usted que Señor. no puede dormir, que está cansado, que está cansada, que en las noches no tiene paz. Vengo a decirte en esta noche, Dios mío, que la paz de Dios va a venir sobre ti. Oh Señor, vas a dormir como un corderito, aleluya, vas a dormir como una oveja, porque el Espíritu Santo de Dios te va a pastorear, Dios te va a pastorear, Él te va a dar descanso. Alguien está aquí en esta noche, alguien está pasando más la mala noche, que dice, Señor, yo no puedo dormir, estoy intranquilo, gloria al Señor, estoy intranquila, reprendo esa malicia en esta noche en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te toma, aleluya. El Dios grande que usted le sirve te va a tomar. A partir de esta noche va a dormir tranquilo. Gloria al Señor. Va a dormir tranquila en el nombre de Jesús. Porque las tinieblas se van. Número 1, repito, Él, Dios, es grande. Él vuelve las tinieblas en mañana. 2, Él hace oscurecer el día como la noche. ¿Alguien está aquí en esta noche? Yo te estoy hablando de la grandeza de Dios. Te estoy hablando de un Dios grande, gloria al Señor, que tiene poder, aleluya, de hacer que el día se convierta en noche. 3, Él llama las aguas del mar y les derrama sobre la faz de la tierra. Oye lo que Dios hace. Por si acaso usted dudaba, Él llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Que Dios es tan grande. Esto es para locos, mis hermanos. Esto es para gente que tengan entendimiento. Te estoy diciendo que Dios es tan grande, que Dios tiene el poder, la autoridad de llamar las aguas del mar y derramarlas sobre la faz de la tierra. Oh, qué grandeza tiene Dios. ¿Y tú sabes cuál es su nombre? Su nombre es Jehová de los ejércitos. Repita conmigo. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Antes de pasar al punto 3, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Antes de pasar al punto 3, ¿alguien quiere decir algo? Tiene la oportunidad. Bendito sea el Señor. Esto está poderoso. Si no seguimos. Bueno, vamos para el punto 3. Dice, la maldad del pueblo y la oferta de Dios. O la oferta divina. Mis hermanos, escuche esto. En este punto vamos a ver cuál era la maldad del pueblo. Pero a pesar de esto, ¿cuál era la oferta divina? Dios es grande, mis hermanos. Dios es bueno. Porque de un lado está el pueblo haciendo y deshaciendo, como dicen por ahí. Pero del otro lado tenemos a un Dios que por encima de su maldad, que por encima de sus injusticias, que por encima de que le habían dado la espalda a Dios, Dios le hace una oferta divina. Dentro de ese punto vamos a ver la maldad del pueblo es denunciada. ¿Alguien puede leer el verso 11 al 13? Verso 11 al 13, por favor. Amén. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas.
porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Aleluya. Amén. Gracias, mi hermano. El punto A del punto 3 dice, la maldad del pueblo es denunciada. Mis hermanos, es importante que nosotros, como hombres y mujeres, podamos tener el coraje que tuvimos y denunciar lo que está mal. Me explico. Muchas veces nosotros sabemos que las personas están haciendo las cosas mal y tenemos temor por el qué dirán o qué pasarán. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros a denunciar lo que está mal, Dios llama a Amós y le da la autoridad, el poder, la gallardía de decirle al pueblo lo que estaba sucediendo. Y yo creo que hoy más que nunca Dios está buscando hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres que no tengan temor de decir la verdad. Le duela a quien le duela. Llore quien llore. Grite quien grite. Sufra quien sufra. Hoy, más que nunca, Dios necesita hombres y mujeres que sean transparentes y puedan llamar al pan, pan y al vino, vino. ¿Sabe por qué? Porque el profeta denunció, Amós denunció la explotación que tenían con los pobres. Estaban acabando con los pobres en ese entonces. Lo primero que podemos leer o ver en el verso que leyó Mamá Ana fue el maltrato que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Mis hermanos, no podemos callar. No podemos ver que personas estén maltratando a otro y nosotros hacer silencio. Incluso no podemos permitir, mis hermanos, que si usted conoce que un hermano o una hermana está maltratando a alguien, no podemos callarnos, porque nos estamos haciendo cómplices indirectamente. No podemos pisotear a la gente. Y lo que estaba pasando en el tiempo de Amós era que los ricos y los sacerdotes estaban pisoteando, mis hermanos, al pueblo de Dios. Estaban pisoteando a los pobres, estaban menospreciando a la gente que no tenían nada, y no podemos permitir que el maltrato reine dentro de la iglesia. No podemos permitir que el maltrato reine dentro del pueblo de Dios. Eso hay que denunciarlo. Bendito sea el Señor. Oh, no, que él es mi amigo, que él es mi amiga. Si usted dice eso, que su amiga y su amigo es más importante que la justicia de Dios, pues tenemos problemas. No podemos permitir que la gente pisotee al otro. Eso debemos de denunciarlo. Porque si nos quedamos callados, pues nos hacemos cómplices. Amós dice: yo estoy viendo el maltrato que ustedes están haciendo. Segundo, yo sé de sus rebeliones. ¿Y saben qué me gusta de Amós? Que Amós no está diciendo, mira, a mí me contaron. Porque hay gente que le gusta que le cuenten la cosa. Amós no está diciendo, a mí me dijeron, no. Amós dice, el segundo, yo sé de sus rebeliones. En pocas palabras, yo estoy seguro. Yo estoy claro de lo que ustedes están haciendo. Número 3, Amós le dice, yo sé de sus pecados. Mire que Amós no le está escondiendo nada. Él lo está enfrentando. Él está dando la cara. Él está hablando con mucha seguridad. Y él dice, yo sé que afligen a justos. Eso es increíble, mis hermanos, que está pasando. Número 5 dice, yo sé que ustedes reciben soborno, porque mis hermanos, hasta soborno habían ahí. La gente se vendía por dinero. La gente se vendían por lo que ellos querían.
la gente callaban sabiendo y viendo lo que estaba sucediendo en el pueblo. Número 6, Amós dijo, yo sé que los tribunales hacen perder la causa a los pobres. Era una injusticia, mis hermanos. Era una injusticia de arriba a abajo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero qué bueno. Qué bueno que en todo tiempo Dios levanta hombres y mujeres que son sinceros. Qué bueno que en todo tiempo Dios tiene un remanente que se guarda y se cuida. Qué bueno que en cada etapa de nuestra vida siempre hay un hombre o una mujer oculta donde Dios le revela. Qué bueno que hoy en día podemos contar con hombres y mujeres que tienen la gallardía de levantarse y hablar de parte de Dios y denunciar lo que está mal sin importar las consecuencias. Porque muchas veces no queremos hablar y no queremos denunciar por el qué dirán o por la consecuencia que me van a venir. Mis hermanos, estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. Estas acusaciones van directas a los ricos y a los jueces de Israel. No era cualquier hombre, no era cualquier persona que Amós le estaba hablando. Amós le estaba hablando primero a los ricos y segundo a los jueces de Israel. Bendito sea el Señor. ¿Alguien quiere decir algo para antes de pasar a la próxima parte? Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Deme un segundito aquí, mis hermanos, que se me frizó la computadora. Ok, aquí estamos ya. La parte B del punto número 2 dice un llamado urgente al arrepentimiento. ¿Alguien me puede leer verso 14 y verso 15, por favor? Verso 14 y verso 15. Amén. Dice así, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, aborrecer el mal y amar el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Amén. Muchísimas gracias, Luis. Miren, mis hermanos, vamos ahora a hablar un poco de un llamado urgente al arrepentimiento. Los versículos 14 y 15, primero, contienen un mensaje de esperanza, porque eso es lo bueno de Dios, mis hermanos, que los mensajes de Dios, aunque sean de reprensión, aunque sean de arrepentimiento, al final tienen un mensaje de esperanza. Y eso es lo que me gusta de Dios. Eso es lo que me agrada de Dios, que Dios al final nos sustenta. Y aparte de que estos versos al final tienen un mensaje de esperanza, también tienen su condición. Están acondicionados ¿a qué? A un cambio de actitud de parte del pueblo. Porque, mis hermanos, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos predica y nos habla del mensaje de esperanza, pero Dios también pone condiciones. Y una de las condiciones que Dios le puso al pueblo de Israel en ese entonces fue que debía de haber un cambio de actitud. Repito, debe de haber un cambio de actitud en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede buscar lo bueno y amar el bien, al menos que se vuelva a Dios. Repito, nadie, mis hermanos, ni usted ni yo, podemos buscar lo bueno, podemos hacer lo bueno, podemos amar el bien, al menos que nos volvamos a Dios. Porque si no nos volvemos a Dios, por más que queramos, no vamos a poder. Pero Pablo dijo, Señor, ¿qué es lo que me pasa en pocas palabras?
Porque yo cuando quiero hacer el bien, dice Pablo, hago el mal, me encuentro haciendo el mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final en nosotros está el mal. Y al menos que usted y yo nos volvamos a Dios, nos arrepintamos a Dios, buscamos a Dios, no podemos hacer lo bueno, no podemos amar lo bueno, porque necesitamos caer de rodilla delante de Dios. Segundo, nunca el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la santidad y el pecado, la virtud y el vicio, el reino de los cielos y el infierno se pueden combinar, porque no tiene que ver nada la luz con la tiniebla. Pablo dijo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En pocas palabras, ¿qué hay? ¿Qué hay de semejanza entre la justicia y la justicia? ¿Y qué comunión hay entre la luz con la tiniebla? ¿En qué concuerda Cristo con Beliar? Eso está en 2 Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15. Dando a entender, mis hermanos, que el bien no quiere nada con el mal y que la luz no tiene que ver nada con la tiniebla y que la santidad no tiene que ver nada con el pecado y que la virtud no tiene que ver nada con el juicio y que el reino de los cielos no tiene que ver nada con el infierno. ¿Por qué? Porque esto no se puede combinar. Aleluya. La gloria de Dios no se puede combinar con el pecado. Gloria al Señor. La santidad de Dios no se puede combinar con el pecado. Alguien puede bendecir a Dios. La adoración a Dios no se puede mezclar. En pocas palabras, yo quiero decirte en esta noche que Dios es santo y que su santidad no se puede mezclar con nada. Bendito sea el Señor. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Y antes de terminar, bendito sea el Señor, quiero darte un resumen para ir cerrando. Primero, quiero decirte que estuvimos hablando bajo el tema la recompensa de buscar a Dios. Dentro de ese tema estuvimos hablando de una advertencia a tiempo. Y estuvimos diciendo, mis hermanos, que Dios siempre responde a tiempo, que Dios siempre habla a tiempo, que en el momento menos indicado Dios trae su palabra, que Dios nunca llega tarde. Entonces Dios advirtió a tiempo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado la palabra de Dios y segundo, habían menospreciado también la misericordia. También pudimos ver cuál era el contraste entre la injusticia y la grandeza de Dios. Y pudimos ver que Dios es demasiado grande, que aunque el pueblo pervertía la justicia, Dios seguía actuando conforme a lo que él es, su grandeza que él tiene. Aunque el pueblo ignoraba la grandeza, Dios seguía manifestando su grandeza. Pudimos también hablar en el punto número 3 que acabamos ahora mismo acerca de la maldad del pueblo y la oferta divina. Y decíamos que Dios es tan bueno que aunque el pueblo seguía siendo malo, Dios sigue ofreciendo algo divino. En pocas palabras, hermanos y hermanas, Dios tiene una oferta divina para usted y para mí. Y que la maldad del pueblo es denunciada o fue denunciada. ¿Por quién? Por Amós, por un hombre que se levantó, que lo dolía el pueblo, que lo dolía la situación que estaba viviendo. Y aparte de eso, Dios lo llamó para que le predicara al pueblo que estaba viviendo conforme a la voluntad de ellos. Y también el último punto que hablamos fue de un llamado urgente al arrepentimiento que Dios le hizo al pueblo de Israel. Con esto concluyo. Antes de concluir, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere dar una opinión o algo antes de cerrar con la conclusión? Bueno, mis hermanos, entonces la conclusión dice así. En este estudio nos ofrece varias enseñanzas. Presta atención a esto. En este estudio pudimos ver varias enseñanzas que son muy importantes y apropiadas para nuestros días. Primero, se debe tener en cuenta o tener mucho cuidado
de no olvidarse de Dios cuando se ha prosperado económicamente. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que usted y yo debemos de ser cuidadosos, de tener cuidado que cuando Dios nos bendiga o nos siga bendiciendo, porque ya somos bendecidos, y que veamos la prosperidad de Dios en nosotros, de no olvidarnos de Dios, porque tendemos a darle la espalda a Dios como lo hizo el pueblo de Israel. Después que Dios lo bendijo tanto y le dio tantas cosas, le dieron la espalda. Que Dios nos libre. Segundo, pudimos ver también y aprender que se debe evitar, escúcheme bien, se debe evitar combinar el culto a Dios con otros cultos extraños. Israel pensó que añadiéndole prácticas exóticas, Dios estaría de acuerdo. Y con esto puedo decir que Dios no está de acuerdo en que se le añada nada a su servicio. ¿Alguien está aquí en esta noche? ¿Alguien puede entender lo que estamos hablando? Dios no necesita que se le añada nada extraño a los servicios. Aleluya. Dios no necesita que añadamos algo que no tiene que ver nada con el servicio de adoración. Demasiadas cosas extrañas en los servicios hoy en día. Tenemos que orarle al Señor que traiga una escoba, que el Espíritu Santo venga limpiando, barriendo, que todo lo que no es de Dios, que el Señor se lo lleve en el nombre de Jesús, porque lo único que necesitamos en los servicios de adoración es que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. 3. También pudimos aprender que los ricos y los sacerdotes creían que Dios no castigaría sus injusticias hacia los pobres. ¿Sabe qué? Que Dios sí castiga. Cada injusticia que nosotros hacemos, Dios castiga eso. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a actuar injustamente. Debemos ser justos con nuestros hermanos. Y 4, el resultado del abandono de Dios es destrucción. Cuando nosotros decidimos abandonar a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, pues lo que viene sobre nosotros es destrucción. Así que le exhorto a cada uno de ustedes, mis hermanos, a mí personalmente, a algún amigo a mí que está conectado ahí, que lo último que podemos pensar es darle la espalda a Dios, porque al final, lamentablemente, va a venir destrucción sobre cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y antes de empezar o pasar a las preguntas, no sé si alguien tiene alguna opinión o quiere decir un comentario para así cruzar a la pregunta. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchísimas gracias por dedicar este tiempo juntamente con nosotros. ¿Algún comentario? Y así seguimos con la pregunta. Gloria al Señor. Vamos a la pregunta, mis hermanos, entonces. No sé si los hermanos están durmiendo, qué es lo que está pasando. Ya están calladitos ahí, pero vamos a la pregunta. Número 1. ¿Qué sucedía en Israel durante los días de Amós en el ámbito religioso? Que la nación se había apartado de la ley dada de Sinaí. Amén. La nación se había apartado de la ley dada a Moisés. Construyeron centros para el culto a las deidades cananeas y mezclaron el culto a Jehová con el culto a otras deidades. 2. ¿Cuáles son los lugares que Amós identifica como centros de idolatría? Betel, Gilgal, Berseba. Amén. Betel, Gilgal y Berseba. 3. Sí, Berseba. Sí. Mencione 3 grandes pecados. Denuncia que cometía el pueblo de Israel. Repita, pastor, no se escuchó. Número 3. Mencione 3 grandes pecados que el profeta Amós denuncia que cometía el pueblo de Israel. Había mezclado el culto de Jehová con lo de la... Había idolatría. Había idolatría, exacto. Haber abandonado la ley divina. Amén. Había idolatría.
sincretismo abandonado religioso la ley divina y y oculta a los pobres. menospreciaron la ley de Jehová. Ujú. Amén, todo eso correcto. Ha habido idolatría, sincretismo religioso y abuso de los semejantes. 4. ¿Cuáles son los sectores de la sociedad que hemos denunciado como corruptos en el versículo 12? Los ricos y los jueces. Amén, los ricos y los jueces. Y número 5, ¿a qué equivalen las palabras aborrecer el mal y amar el bien? Buscar a Dios. Amén, buscar a Dios, mis hermanos. O volviéndose a Dios. Yo creo que Dios hoy nos ha bendecido muchísimo, mis hermanos. Muchísimas gracias una vez más a toda la iglesia. Como dije al principio, perdón, por los que no estaban conectados ahí. Muchísimas gracias por sus oraciones. Muchísimas gracias por estar ahí juntamente con nosotros, conmigo, mi familia y mi esposa, y por cada oración que pudieron hacer a favor de nosotros. Así que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Gracias una vez más. Se lo voy a pedir a la hermana Carmen, por favor, que está ahí, que ore por nosotros para así terminar esta clase. Y tan pronto terminemos, pues lo que quieren saludar a sus hermanos pueden poner la cámara. Nuestra hermana Carmen, por favor, despídanos en oración. Carmen Lebrón o Carmen Orzatelli, pastor. Carmen Lebrón. Perdón. Bendecimos el nombre del Eterno. Gracias, Señor, Padre Celestial, por dar la sabiduría, Señor, al pastor, Padre, para que podamos, Señor, estudiar tu palabra, Señor, y aprender de ella, Señor. Padre Celestial, danos, Señor, el entendimiento, Padre, para poder entender cada palabra, Señor, tuya escrita, Señor, en tu palabra, Señor, en tu libro, mi Dios amado. Gracias te doy, mi Dios, por estas lecciones, mi Dios, que han sido, Señor, de mucha importancia, Señor. Es un alimento, Señor, para nuestras vidas, Padre, aprender más cada día de ti, Padre de la gloria. Gracias te doy, mi Dios. Te seguimos pidiendo, Señor, que tú derrame cada día lluvia de bendiciones, Señor, a cada uno, Señor, de las familiares de la casa de restauración, Señor, y que podamos, Señor, seguir caminando en obediencia, Señor, a que podamos, Señor, Padre de la gloria, buscarte a ti, Señor, día y noche, Padre amado, que podamos aferrarnos a ti cada día, Señor, y alimentarnos cada día, Señor, y ir a la fuente, Señor, que eres tú, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, dale un sueño, Señor, que podamos descansar en tus brazos, amado Dios, y así te pido, mi Dios, que tú guardes cada una de las hermanos, Señor, las familias aquí representadas, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bendiciones, mis hermanos. Muchísimas gracias. ¿Qué hacen los hermanos? Pues ponen la cámara. Paz. Bendiciones. Bendiciones igual. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Muchas bendiciones, bendiciones. Adiós, Keila. Yes. Bendición, pastor. Dios bendiga, Dios bendiga. Bendiciones. Amén. Amén, amén. Bendiciones, Josefina. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. El culto estuvo poderoso. Amén, amén. Qué bueno que podemos gozarnos del Señor. Amén. Nos estábamos callados porque es bueno escuchar. Amén, amén. Hermana, amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Lidia. Descanse, pastor. Amén. Bendiciones. ¿Ok? Paz. Amén. Que pasen buena noche. ¿Ok? Amén. Amén.